Quiero que esta tarde tome su lugar y esperamos en el Señor que muy pronto lleguen nuestros hermanos los corderitos. Y entonces surge una enseñanza para nuestra vida como cristianos, y es el detalle fundamental: lo que espera Dios de nosotros los humanos. Lo que espera Dios de nosotros. Una de las cosas fundamentales cuando comenzamos a leer este pasaje del libro de Juan, nos vamos a encontrar en primer lugar que Jesús está pronto a partir de esta tierra e irse al cielo a interceder por su pueblo. Sin embargo, la idea fundamental de Dios para con sus discípulos, que posteriormente serían los apóstoles, encierra algunos detalles de trascendencia para nuestras vidas, y la importancia radica qué es lo que Dios espera como en nosotros después de haber enseñado y haber estado 3 años o 3 años y medio con sus discípulos. Él les empieza a dejar una idea fundamental que quisiera que hoy lo aprovechara usted, y es: apacienta mis ovejas. Creo que esta palabra es una palabra que lo vamos a ver en la escritura como una palabra que va mucho más allá de lo que pudiera ser una cosa de carácter puramente de sugerencia, sino es una idea fundamental que va relacionada con la orden del Señor de alcanzar a cumplir los planes y los propósitos de Él. Y de ahí que quisiera resaltar algunos detalles como estos. Cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás o Juan, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. La primera cosa que vamos a ver en este pasaje de la Escritura está relacionado que con el círculo íntimo que tenía Jesús. Versículo 15. En ese círculo que tenía Jesús, dice la palabra que después de haber comido, es decir, después de haber tenido una íntima relación, porque recuerdan ustedes que la idea de la comida dentro del contexto del pueblo judío era bien significativo. ¿Por qué razón? Porque había una expresión enorme de un afecto. De hecho, no a cualquiera se le invita a una casa a comer. Se necesita tener suficiente afecto, se necesita tener demasiado de Dios en el corazón del hombre para poder compartir. Y entonces dice que Jesús, después de haber comido, le dice a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Cuando usted empieza a ver la vida de Pedro, es una vida que es bastante, diríamos, dinámica. Es una vida en la cual Pedro no podía quedarse fácilmente a la expectativa, sino que era una persona con mucha disposición a tomar iniciativas. Recuerda usted que eso le valió a Pedro muchas ocasiones el de poder decir que a Pedro casi empezó a ejercer mucho liderazgo. El libro de Proverbios, cuando habla acerca de cuando uno habla bastante, dice que cuando uno habla mucho, en las muchas palabras va a encontrarse siempre pecado. Y entonces Pedro, en todo su recorrido, va a tener unas expresiones bastante curiosas, como sería el liderazgo que él estaba acostumbrado a tener y cómo lo ejercía. Hay que hacer esto, Pedro, y él decía, bueno, yo estoy dispuesto. Hay que hacer lo otro, y Pedro estaba dispuesto.
Pero no era que Jesús estuviera tratando de quitar ese liderazgo, sino está tratando de establecer con mucha claridad cuáles serían los resultados de nuestro liderazgo. Y el resultado de nuestro liderazgo está relacionado en esta primera pregunta que Jesús le hace a Pedro. Le dice, ¿me amas más que estos? Diríamos que a veces uno no toma la iniciativa de preguntarle al hermano que nunca dice nada, no está dispuesto, siempre se mantiene ahí sentadito sin mayor actividad. Pero de repente va a encontrar a una persona bastante dinámica. Y entonces el problema es el liderazgo. ¿Sabe usted que el detalle más grande del liderazgo es que debe de estar comprometido enormemente con el servicio? Si alguien dice que quiere ser líder, lo primero que debe de aprender a tener es amor. Si no ama, va a tener demasiados problemas, porque podrá marcar un buen liderazgo, una iniciativa, una dinámica, pero si no ama, el problema es que va a tropezar con muchos detalles. Y entonces Jesús le hace una pregunta que a cualquiera no lo puede hacer el Señor. Usted que tiene padres o que tiene hijos, o que tiene esposa, diríamos que la pregunta clave sería, ¿me amas? Y entonces el esposo podría decirle a la esposa, tú sabes que te amo, hombre, ya estuvo suficiente. No, hombre, pero mira, te voy a hacer esta pregunta, porque he visto que haces esta cosa, haces la otra cosa, estás bien dinámico, estás ejerciendo una serie de liderazgos. Te pregunto si me amas. Entonces le dice, sí, tú sabes que te quiero. Y la tercera vez le vuelve a preguntar Jesús, Pedro, ¿me quieres realmente? Y entonces le contesta, tú lo sabes. Parece que la idea fundamental del Señor en cuanto al liderazgo está relacionado en primer lugar que cuando se habla de liderazgo, entonces el hombre, la mujer, según tengamos nosotros el concepto de liderazgo, el concepto que diríamos, ¿quién es el primero? Nosotros sabemos que en nuestro contexto social y cultural se dice que hay personas que por cuestiones sociales son los primeros y se les dice nuestros mayores o nuestros ancianos. Pero la idea fundamental de ese lugar, de ese liderazgo que se tiene que estar relacionado con esta palabra clave, ¿me amas? Y estuve tratando de ver inicialmente qué palabra era la que utilizaba Jesús para decir me amas. Ustedes saben de que hay por lo menos 4 clases de palabras que se utilizan para hablar de amor. La palabra fileo, la palabra ágape, la palabra estorge y la palabra eros. Ahora, yo diría que ninguna de estas palabras son dañinas para el hombre. El problema es hacia qué queremos llevar ese liderazgo que tenemos. Porque algunos se aprovechan del amor y del afecto que se tiene, de tal manera que se vuelve el que ama esclavo del otro. Pero esa no es la idea de Dios. Y entonces la Biblia dice, tomando de referencia la versión en griego, nos llama la atención porque en esta versión en griego la palabra que se utiliza en la primera pregunta es la palabra ágape. Ahora, la palabra ágape es la que utiliza el cristianismo para decir que es algo que trasciende a todos
los niveles de afecto que podamos tener los humanos. Es la expresión más grande que Dios tiene para el hombre, que se sale de los niveles del hombre. Es decir, en otro sentido sería: ¿usted ama? Sí. ¿Usted quiere? Sí. ¿Usted le tiene afecto a un ser querido? Sí, le tengo afecto. Y prueba de eso es que el día que él o que ella se muere, ¿qué pasa? Se pasa llorando usted todo el día. Si la novia o el novio lo deja o la deja, ese día se pasa llorando. Dice: es que no soporto que me haya dejado, es que lo quiero. Y algunos otros dicen: no lo quiero, sino lo quiero. O sea que era un gran loco, por eso es que se enamoró de esa persona. Ahora, quiere decir que cuando se habla acerca del amor ágape, esta palabra aquí está siendo considerado como un sustantivo, y el correspondiente nombre ágape constituye la palabra característica del cristianismo, y ya que en el espíritu de la revelación la ha usado para expresar ideas previamente desconocidas. O sea que diríamos que nosotros los humanos aprendemos a querer, aprendemos a tener afecto, pero llegar a entender que lo que Dios espera de nosotros va más allá de lo que estamos acostumbrados. Y hoy en la mañana decíamos que algunos dicen: amor con amor se paga, pero ese es el amor humano. Cariño quiere cariño, respeto quiere respeto. Esas son las reglas humanas. Pero cuando la Biblia habla acerca del verdadero amor del cual Dios quiere que nosotros tomemos, Él dice que va más allá, porque está siendo revelado en un detalle, como por ejemplo sería hablar de Juan 3:16. De tal manera, es tanto el amor de Dios, que Él fue capaz de dar, dice, ¿a quién? A su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero ese amor está trascendiendo, porque fíjese que dice: de tal manera amó Dios que dio. Por eso uno de los principios que tenemos que darnos cuenta que el amor tiene como una evidencia es: ¿sabe usted dar? Si no sabe dar, ama muy poco. Está en los niveles humanos, está en lo que todos los humanos realmente debemos y podemos hacer. Pero trascender en los niveles que Dios espera se va a dar en una expresión y en una experiencia que va más allá de lo que estamos acostumbrados culturalmente. Pedro, me tienes cariño. A diferencia de Pedro, me amas en el sentido que yo amo. La pregunta es clave para mí, porque entonces Jesús le está preguntando a Pedro: Pedro, ¿me amas así como yo los amo a ustedes? Porque la palabra que utiliza es la palabra ágape, y vamos a pedirle que nos ayude ahí colocándonos la versión en griego. La versión de en griego nos está diciendo entonces que el amor de Dios, ese requerimiento que Dios espera de nosotros, es realmente nos estamos acercando cada día más y más a la imagen y semejanza de aquel que nos ama tanto, para decir realmente, cuando Dios habla conmigo, lo que me pide es que yo ame, pero que ame no en los niveles humanos, sino en los niveles de la experiencia y en la expresión de Dios, de tal manera que no es el estímulo el que marca la respuesta a ese amor. Vea usted esto. Y dice: cuando por lo tanto, dice, comieron, está diciendo él a Simón Pedro, o sea, el Jesús, dice: Simón de Juan, ¿estás amando a mí? O en otras palabras, ¿me estás amando?
El verbo utilizado es de referencia con el comentario Strong, es el número 25, que es lo que vimos más adelante, que es lo que está relacionado con la palabra ágape, y por eso aparece ahí el número 25. Y entonces dice que esta palabra, para probarle a usted que no estamos haciendo alguna jaladita por ahí, sino que dice que este número 25, que usted lo va a ver ahí a la par de estás amando, a usted lo va a encontrar ahí 25, después una V, después eso, llámelo, gracias hermano. Usted se va a dar cuenta que ese número es el que nos da la referencia de que en griego se está utilizando, dice agapás. Esa palabra está relacionada con el verbo de ágape. Y entonces se está preguntando, el amor que yo les tengo, Pedro, ¿me amas así como yo amo? ¿Ejerces tu liderazgo así como yo lo ejerzo? ¿Cuidas de las personas así como yo las cuido? Y sabe, esto es interesante. El sistema de este mundo nos enseñó a hablar de egoísmo. El pecado nos ha hecho muy egoístas, de tal manera que antes de dar, pedimos. Si me amas, te amo. Si no me amas, yo no te amo. ¿Y por qué? ¿A cuenta de qué? Y entonces la Biblia empieza a darnos esa relación hermosa. Y nos dice, Dios muestra ese amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. ¿Sabe, hermano? Cuando la Biblia nos habla entonces de cómo debemos de ejercer un liderazgo, si usted quiere ejercer el liderazgo en familia, si usted quiere ejercer liderazgo en la sociedad, si quiere ejercer un liderazgo en un grupo social, esté donde esté, ¿sabe qué es lo que Dios espera? Me amas igual como yo lo estoy haciendo. Estás haciendo el esfuerzo de amar de tal manera así como yo amo. ¿Qué pasaría si las muchachas empezaran a amar a los muchachos en los niveles que Dios ama? ¿Qué pasaría si el hombre el novio empezara a amar a la novia en esos niveles? ¿Qué pasaría si el esposo ama a la esposa con esos niveles? ¿Qué pasaría si la esposa ama al esposo con esos niveles? Quiere decir que de alguna manera el mundo tendría que ser mejor, la iglesia tendría que ser mejor, la sociedad tendría que ser mejor, porque hay una dimensión del amor de Dios entre los hombres. Ahora, si usted se da cuenta de esto, muchas gracias hermano, entonces está diciendo a él, sí, Señor, tú has sabido que te estoy teniendo, dice que, cariño. ¿Sabe qué era lo que estaba contestando Pedro? Sí, Señor, tú sabes que por eso ando contigo, porque te quiero. Y la palabra utilizada en respuesta de parte del apóstol Pedro es 53:68. Ahí le vamos a pedir que nos haga lo mismo también ahí el hermano para poder avanzar. Y usted ve que ya en esta traducción griega ya no dice te amo, sino ya está diciendo que te estoy teniendo cariño. Bueno, esa es una buena ventaja que tuvo Pedro porque fue muy sincero. Y la ventaja es que de alguna manera tenemos que comenzar por algo y tener que emprender una pequeña reflexión. Muy bien, está un poquito más arriba también. Vamos a ir cerca de...
No es esa, es, bueno, no sé cómo hacerle, pero vamos a tratar de agarrar este instrumento musical y le vamos a señalar acá. Si usted se da cuenta acá, utiliza ya no la palabra ágape o agapaz como lo está usando allá, sino está utilizando una palabra que dice filo. Por eso de ahí se conoce la palabra filosofía o filantropía. ¿Qué más? Todas aquellas que comienzan con filos, que es cariño, amor, aprecio. Quiere decir de que muchas personas le tienen mucho amor al conocer. Por eso se llama los que aman la sabiduría, la sofía, la filosofía, la filantropía. Aman al hombre, por eso ayudan. Ahora, cuando usted se da cuenta de este detalle, entonces ya no utiliza la misma palabra ágape, sino utiliza la palabra ¿qué? Filos, que está relacionada con lo que nosotros decimos, y vamos a ver esta definición ahora, de la definición de este concepto. Entonces es de fileo. Usted ha visto eso, entonces, que dice ser amigo de, amar o tener afecto de. Muchos de los grandes problemas es que las personas se enamoran solo por afecto, no porque estén dispuestos a dar, sino solamente por el estímulo. Y entonces la Biblia, cuando nos habla acerca de este detalle, el problema está relacionado y se dice, a ver, ¿quieres ejercer un liderazgo que Dios espera que se ejerza? Esposo, padre de familia, si tienes un buen deseo por ejercer el liderazgo, quiere decir que Dios espera que no solamente sientas afecto, que no solamente digas, bueno, si me quieren mis hijos, entonces yo los voy a querer, los voy a ayudar, pero si ellos no me quieren, yo no, ¿por qué los voy a amar? Ese es el afecto humano. Pero yo le preguntaría esta tarde, ¿cuántos de los padres que aman verdaderamente a sus hijos, con ese amor que Dios pone, están intercediendo? No es sencillamente de darles estímulo, sino pedirle a Dios que la gracia y el poder de su Espíritu Santo transforme el corazón del hombre de tal manera que pueda abrigar en su corazón el amor de Dios. La Biblia, cuando habla acerca del amor, dice, por haberse multiplicado, dice que la maldad, el ágape de muchos se va a enfriar, o el fileos de muchos se va a enfriar. Ahora la pregunta sería, si esta es la idea, tener afecto, denotando un apego personal como asunto de sentimiento o emoción, en tanto que el 25 es más amplio, abarcando aspectos, el juicio y el asentamiento deliberado de la voluntad como asunto de principio, deber y propiedad. Los dos así están muy relacionados. Quiere decir, hermano, que cuando vemos esto, por lo menos algo que tenemos que aprender es a tener afecto. Estimulemos, esto es fundamental, el estímulo. ¿Cuántos de ustedes, el día que se enamoraron a la patoja, lo primero que dijeron, mira, te invito a refaccionar? ¿Y a dónde? Dice, pues fíjate que te invito a un par de sándwiches, tortilla con tamalito y bastante chile. Yo creo que el hombre hace su mejor esfuerzo de llevarlo al mejor lugar. Eso es afecto, eso es estímulo.
Pero si usted le va a regalar una tortilla, un tamal en medio y otra tortilla y bastante chile, va a decir a ay Dios, si ahorita me está haciendo así, cuando estemos cansados, ay Dios, de plano ya solo me voy a quedar con el chile nada más. Hay algunas personas que cuando hablan acerca de esto dice: cuando yo era soltero a mi camisa le faltaban, dice que, los botones. Hoy que ya estoy casado, ahora ya solo me quedan los botones. Ya no tiene camisa. ¿Por qué la esposa se esmera? Es por un estímulo. Yo diría que esto es fundamental. Y Jesús, regresando al pasaje de la escritura del libro de Juan, capítulo 21, y entonces le dice, versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y va a ver usted 3 veces una respuesta semejante. La respuesta sigue siendo la misma: apacienta, cuida. En otras palabras, hazlas crecer. Haz crecer mis ovejas. Y algunas veces tendríamos que pensar enormemente. Cuando estamos en medio del querer de descubrir la verdad de muchas cosas, no hay cosa mejor que apegarnos a la Escritura para conocer la verdad. Patoja, ¿cuántas veces le has dicho al muchacho que te está haciendo una propuesta amorosa: ¿realmente me amas o solamente me quieres? Si me quieres es solamente bajo los niveles de ¿qué? Del estímulo. Tal vez porque soy bonita me quieres. Tal vez porque tengo buen cuerpo me quieres. Tal vez porque tengo buen corazón me quieres. Tal vez porque tengo buenos sentimientos me quieres. Sabe, la Escritura menciona que lo más grande que Dios ha dado al ser humano es la vida. Y por eso la Escritura nos enseña que de tal manera Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que vuelva a retomar la vida. Pero esta vida es de carácter eterna. Por eso la Escritura, cuando habla acerca de esto, es ¿cómo le está pidiendo Dios? Entonces Jesús le pide a Pedro, le dice: Pedro, ¿quieres ejercer ese liderazgo? Me alegro. Pero primera pregunta: ¿me amas así como yo amo? Y le dice Pedro: no, yo no amo así, yo sencillamente te quiero. A mí lo que me ha gustado de ti es que sanas enfermos. A mí lo que me ha gustado de ti es que me curaste a mi suegra. Lo que me gusta de ti, Jesús, es que nos das de comer cuando necesitamos. Lo que me gusta de ti es que ayudas al necesitado, al pobre, al desvalido, al huérfano, a la viuda, al que el minusválido. Eso me gusta de ti. Eso es afecto. ¿Cuándo hace favores usted? ¿Solo cuando hay afecto? Eso es el amor humano. Ese es el afecto humano. Una de las luchas más grandes que tenemos los humanos es que nos estamos moviendo a nivel de afecto. ¿Sabe cuántas personas están decepcionadas del afecto que han recibido? Muchas patojas han perdido su calidad de vírgenes por una cosa tan sencilla. El hombre le hizo una propuesta y le dice: ¿me amas? Sí, te amo, demuéstramelo. Y la patoja dijo: te voy a demostrar que estoy dispuesto a todo. Después de eso el hombre dice: no, ya me di cuenta que no eres tan bonita como pensé que eras. Perdió el estímulo.
perdió el afecto y las cosas cambiaron. Por eso cuán importante es poder reconocer que la pregunta de Jesús para cada uno de nosotros sigue siendo la misma. ¿Me amas? Pruebe usted si realmente la persona que tiene a su lado la ama o sencillamente es respuesta al afecto que usted le tiene. El día que él ya no le haga esa muestra de afecto, ese día lo va a dejar de querer. Eso es el afecto personal, es el filos personal. Ahora, cuando Jesús le está diciendo esto, quisiera enfatizar estas tres preguntas. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le dijo, apacienta mis corderos. Una de las grandes respuestas era que Pedro le dice a Jesús, sí, te quiero. Y cuando le dice sí, te quiero, entonces haz algo. Si te he dado una muestra de afecto, haz algo. Si te he dado una muestra de que realmente yo voy más allá, haz algo. Y le dice, entonces, apacienta mis corderos. Ahora, aquí hay un ejercicio que Dios está poniendo a hacer a Pedro. Y el ejercicio que Dios le está poniendo a hacer a Pedro es: Pedro, ¿me amas? Sí. Bueno, aquí te doy estas ovejitas. Sí, pero es que esta se porta muy mal, como brinca. La otra, muy haragana, no camina. La otra está enferma, solo con dolor de estómago se mantiene. La otra solo con diarrea. Ay, no, Señor, qué trabajo el que me diste con estas ovejas. Creo que por eso se ganan las mamás el afecto de los hijos. Y cuando es el día de la madre, ahí todos los hijos viendo qué le dan. Porque la mamá ha estado en los momentos más difíciles de los hijos. Si le dice la mamá, hazme un favor, cambiarle los pañales a la nena. Ay, Dios, esta nena sí que de una vez prefiere darle usted algo para que evite tener sus necesidades básicas. Pero la mamá está feliz cuando ve que todo está normal. Entonces vea usted qué diferencia. ¿No cree usted que Dios, al igual que lo hizo con Pedro, le está pidiendo mucho más? Le está pidiendo a Pedro, mira Pedro, yo amo tanto que soy capaz de dar mi vida por ustedes. Ahora yo te pido y te pregunto, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Yo todavía no manejo eso. Pues vas a hacer una cosa para agarrar el amor de Dios. Empieza a cuidar a mis ovejitas. Y quiere decir de que las tenía que formar Pedro, ¿o no? Pedro tenía que formar a las ovejas. Tenía que estar dispuesto Pedro. Y recuerda usted que alguna vez se tuvo que pelear Pedro. Pedro dice que se enfrentó ¿a quién? A Pablo. Pablo le dijo, Pedro, pero ¿qué estás haciendo con ese liderazgo? Yo mejor lo tuve que resistir frente a frente, dice Pablo a Pedro. ¿Por qué estás cometiendo ciertos actos de hipocresía? Le dice Pablo, le dice a Pedro. ¿Sabe? El problema más grande que tenemos es cómo podemos enfrentar ese cuidar de ovejas. Ese cuidar de ovejas. Y entonces la segunda pregunta enmarca, entonces Jesús en la segunda pregunta ya solamente utiliza la palabra filos. Y le dice, ¿me tienes cariño, Pedro? Sí, te tengo cariño. Entonces, cuida mis ovejas. Y la tercera vez que le empieza a preguntar Jesús, versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas?
Y le respondió: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El primer detalle entonces se relaciona con poder reconocer que no estamos andando en los niveles que Dios espera de nosotros. La segunda cosa es que aun cuando no andemos en esos niveles, Dios espera que nosotros podamos crecer. ¿Y cuál es la forma de crecer? Ejerza usted un liderazgo de tal manera que pueda, así como una madre, empezar a tener el desafío. Yo me he puesto a pensar si las madres, ya cuando nació el bebé, felices, encantadas de decir: ala, ya nació mi bebé ahorita y ya se hizo pipí, y corriendo la mamá feliz con una sonrisa va a preparar al niño. Creo que ese desafío para la mujer también fue terrible. Yo no hacía nada en mi casa, dice, ni hacía mi cama, ni siquiera iba a lavar el baño. Pero el día que nació mi hija, ese día fue terrible. Ahora Jesús está pidiendo algo significativo para nosotros. ¿Sabes qué se llama? ¿Sabes que lo que sustenta el crecimiento de una iglesia, lo que sustenta el crecimiento de una sociedad, es el amor? Lo que sustenta la familia es el amor, no es el dinero, no es la belleza, no son otras características, sino dice la Escritura: si me amas, entonces empieza a hacer que mis ovejas empiecen a crecer de una manera en que se formen de tal forma que ellos lleguen a amar como yo amo también. Pedro comienza su desafío. Y cuando el Señor le dice, entonces se reconoce de parte de Pedro. Si en la primera vez se dice: Señor, yo te amo, le está contestando: yo te quiero por todo el afecto que tú me tienes. La segunda vez le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero, pero como que ya está ubicándose Pedro con la gran necesidad de saber que realmente necesitamos depender mucho de Dios para que las cosas puedan cambiar en nuestra familia, para que puedan cambiar en la iglesia misma, para que pueda cambiar en la sociedad. Pero sabe algo importante. Entonces le dice Pedro la tercera vez: ¿me amas? Y Pedro le contesta a Jesús: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Se ha puesto a pensar qué determinante es en la vida de cada uno de nosotros ejercer un liderazgo que lleve como finalidad el demostrar los principios del reino de Dios? Realmente estamos plenamente convencidos, estamos tan determinados, y yo creo que nuestros niños son nuestras ovejas. Los niños son los que empiezan a crecer de tal manera que necesitan ser apacentados. ¿De qué los quiere alimentar? ¿Cómo quiere que ellos sean cuando sean grandes? Usted lo va a hacer. Posiblemente se llegue a aterrizar en algunas cosas difíciles que hay a nivel propiamente de sociedad. Pero la sociedad nos muestra a nosotros y nos da un ejemplo de cómo puede ser el resultado que tenemos. Es posible que cuando Pedro empieza a decir: Señor, tú sabes que te quiero, el Señor posiblemente tuvo que haberle dicho a Pedro una cuestión imaginaria para mí: te va a costar, Pedro, pero lo tienes que hacer.
Y cuando aprendas, vas a saber lo que es tener un verdadero amor. La iglesia está clamando porque haya un verdadero amor. Las familias deben de clamar porque haya un verdadero amor. Los hijos deben de clamar porque haya un verdadero amor de padres, un verdadero amor de liderazgo, un verdadero amor en el cual nosotros podamos experimentar todo lo que Dios espera de nosotros. Yo sé que de alguna manera el problema va a radicar en que nosotros hayamos crecido. Si nosotros los adultos hemos crecido con un afecto puramente humano, humanamente vamos a actuar. Pero si crecimos con el afecto de Dios, vamos a querer amar como Dios nos amó a nosotros primero también. Yo quisiera invitarlo esta tarde a que se ponga de pie. Vamos a esperar que oremos, hermanos, y después de orar, les vamos a pedir a los niños que pasen adelante. Yo sé que muchos de ustedes van a tener un desafío, y ese desafío está relacionado hacia dónde quiere usted llevar a sus hijos. Como líderes de la iglesia, ¿hacia dónde quiere usted que vaya el crecimiento de nuestros hijos espirituales? Esta tarde yo quisiera pedirle que le digamos al Señor que nos ayude a que podamos practicar mediante el ejercicio del servicio ese amor que Dios quiere que nosotros tengamos. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, amado Señor, muchas gracias porque nos das el privilegio de poder experimentar el desafío que tú vas a hacer siempre en nuestras vidas. Si te amamos, hay que ejercer un liderazgo, hay que darse para que las cosas puedan ser diferentes, hay que darse para que las cosas puedan cambiar y dar a conocer una nueva visión del amor de Dios. Gracias, Padre bueno, por este privilegio y la oportunidad que tenemos de tener, Dios mío, de regreso a nuestros niños, por lo cual queremos clamar que este día pueda ser un día de bendición para cada uno, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Vamos a pedirles que pasen adelante nuestros niños, y ellos están regresando de su retiro espiritual. Yo creo que los podemos recibir con un buen aplauso, ¿verdad? Que